Buenas, estudiantes. Espero que estén muy bien, que en esta cuarentena sigan sobreviviendo, sigan resistiendo. Aquí ya vamos a iniciar la primera clase. Ahorita estamos en la unidad 6, los territorios y la desigualdad socioespacial. Entonces, para esta modalidad que es a distancia, la dinámica va a ser distinta. Entonces, lo que vamos a hacer son unos videos y a partir de esos videos vamos a dejar unas actividades que principalmente van a consistir en sus apuntes. Es decir, durante la exposición yo les hago algunas preguntas y a partir también de unos videos van haciendo las respuestas y hacen sus apuntes y me las envían. Esta vez vamos a trabajar a partir de una plataforma que es la de Google Classroom, que nos va a facilitar el envío y las actividades de tareas, porque ahí ya viene un calendario y te va recordando cada cuánto tienes que entregar ciertas cosas. Y también en ese mismo portal cargamos lo que sería este video. De igual forma, recordarles que el correo para esta clase es witsygeografia@gmail.com y que todos los archivos que me manden conviértanlos a PDF, por favor. No solo que hagan el PDF de una toma y luego de la otra y que esté todo dividido, pero que sea PDF, sino que esos mismos archivos los juntan en uno y que sea solo un PDF. Y de esa forma me facilitan a mí la sistematización de sus calificaciones para evaluarlos. De igual forma, lo que les decía, ustedes van a tener unas actividades por sesión. Esta sesión se tiene que entregar las actividades para el jueves 30 de abril, entonces tienen bastante tiempo. Y también cualquier duda que tengan me pueden escribir ahí en la plataforma de Google Classroom y les voy a ir respondiendo. Y si tienen más dudas, podemos organizar como un video con todas sus dudas en las que respondamos. Es decir, juntos podemos ir buscando mecanismos para organizarnos bien y que todos estemos contentos. Entonces, antes de iniciar, pues esta dinámica de trabajar en casa, pues también le está sucediendo a todas las instituciones por lo general, y aquí en este caso también a lo que le sucede al INEC, donde trabaja Fabi. Pues como ustedes pueden ver, ella está elaborando unos análisis espaciales en sus 10 monitores y les manda muchos saludos o una sonrisa. Continuemos. Entonces el día de hoy vamos a hablar del territorio. Entonces para ello, lo primero que quiero es que me digan su primera impresión a partir de una representación. Es decir, van a dibujar en su cuaderno la primera imagen que les viene a la mente cuando escuchan la palabra el territorio. Entonces, dibújenla, tienen 5 minutos, voy a dejar que pasen esos 5 minutos y continuamos. Si ya acabaron, alzan la mano y paso a revisar su dibujo, hipotéticamente. Si ya acabaron, pues le adelantan al video 5 minutos y continuamos. Pero no hagan trampa.
Generalmente cuando alguien nos habla de territorio, pensamos en un país y sus fronteras. En este caso, por ejemplo, pues pensamos en lo que es México y vemos su delimitación espacial y algunos símbolos patrios. Por ejemplo, en esta imagen sale lo que es la bandera, que pues, nos da identidad, por así decirlo, como mexicanos. Entonces, la primera definición tradicional que hay de territorio es la que corresponde al Estado-nación. Es decir, que entendemos el territorio a partir de un estado, o sea, de un país y de su contexto histórico. Entonces, por ejemplo, en el caso de nosotros, es el Estado mexicano y la nación, pues somos todos los que nos decimos mexicanos, todos los que nacimos en este país y también somos hijos de mexicanos. Pero para tener una definición más general sobre territorio, hay que entenderla a partir de tres conceptos. El primero es el sistema político o político, que es decir, tienes que hay una organización para decidir la toma de decisiones. Entonces, eso sería el sistema político. Después tenemos, o a la par, lo que es el proceso histórico. Entonces tenemos que un territorio se va constituyendo a partir de un proceso histórico hasta que ya logra tal consolidación que ellos mismos se identifican como un solo grupo y tienen su sistema político y sus fronteras también, por así decirlo, o su delimitación espacial. En el caso de nosotros, pues compartimos este proceso histórico pues de que estaban muchos pueblos originarios y después llega los españoles, entonces hay un proceso ahí de la conquista, el mestizaje, la colonia. Entonces a partir de todo ese proceso histórico tenemos la identidad del mexicano, por así decirlo. Por otra parte está el aspecto físico, es decir, lo que es el sistema político está delimitado a una extensión física. Vamos a profundizar en estos temas. Entonces, de entrada, por ejemplo, en el sistema político, hoy en día lo que tenemos es una república. La república se caracteriza por tres poderes, lo que es el ejecutivo, legislativo y judicial. A su vez, nuestra república es federal, es decir, que de alguna forma todos los estados, los 32 estados que somos, tienen como cierta autonomía. Entonces, a su vez, cada estado tiene sus mismas leyes, aunque sí tenemos una carta magna, que es la Constitución, que está por encima de todas ellas, pero a la vez en cada estado puede haber ciertas particularidades. Posteriormente, como veíamos antes, está el proceso histórico-cultural. Aquí este es un mural de Diego Rivera en el que nos narra la historia o parte de nuestra historia. Entonces, por ejemplo, abajo del mural vemos lo que fue la conquista de los españoles. En el centro justo vemos lo que es pues el símbolo del águila separada en un nopal. Y aquí en vez de que tenga una serpiente, tiene al símbolo del fuego y el agua. Porque también hay una disertación de si estaba agarrando una serpiente el águila, porque al final recuerden que la serpiente es representada por Quetzalcóatl, entonces ahí habría como una contradicción de que el águila esté devorando a Quetzalcóatl. Entonces, pero si vemos la cosmovisión religiosa, por ejemplo, pues las serpientes son malignas. Entonces, pudiera ser que ahí este símbolo de fuego y agua, el Atlachinoli, lo cambiaron los españoles o el mestizaje, pues hay un proceso en el que se cambió el símbolo por una serpiente. Bueno, además de este símbolo, vemos a un costado lo que sería pues la Inquisición española ahí torturando a pues, las personas no creyentes o personas que no estuvieran con el sistema. Por otra parte, más arriba del muro ya vemos el proceso de independencia, en donde están ciertos personajes históricos como Hidalgo, Morelos. Hasta arriba ya se ve lo que es Zapata, por ejemplo, y está la pancarta con Tierra y Libertad. Y en otro lado está en el extremo lo que es Porfirio Díaz. Este mural pues nos narra, así visualmente, parte de nuestra historia y de nuestra identidad, que al final hoy en día pues nos llamamos mexicanos y que tenemos toda esta herencia que permite que nos denominemos como un solo pueblo, por así decirlo. Por otra parte está el físico. Como ustedes sabrán, México
pues tiene fronteras, ¿no? Al norte colindamos con lo que es Estados Unidos y al sur lo que es Belice y Guatemala. Las coordenadas extremas son los puntos más distantes en coordenadas geográficas que corresponden al territorio mexicano. Van a ser 4 porque corresponden a los 4 puntos cardinales. Entonces, al norte, en frontera con Estados Unidos, se encuentra la coordenada extrema norte, que sería en el estado de Baja California. Al oeste, en el Océano Pacífico, debido a la isla Guadalupe y la zona económica exclusiva que genera, se encuentra la coordenada del oeste. Es importante que recordemos qué es la zona económica exclusiva. La zona económica exclusiva son 200 millas náuticas de tierra hacia mar adentro. Entonces, por eso tenemos que es una figura no regular, sino irregular, porque esta cambia si hay una presencia de isla. Por ejemplo, a la altura de lo que sería las coordenadas de latitud 18 está la isla Clarión. Esta isla Clarión hace que aumente la zona económica exclusiva del Océano Pacífico. Y recordemos que esta zona te permite que México tenga, digamos, el monopolio de explotar los recursos en esa zona del mar. Bueno, continuemos. Al sur tenemos otra coordenada extrema que igual se debe a la zona económica exclusiva y al este tenemos otra coordenada extrema. Aquí corresponde a la zona económica exclusiva, pues recuerden que en el Mar Caribe pues tenemos todas las Antillas mayores y Antillas menores. Entonces, por ejemplo, vemos que la zona económica exclusiva no corresponde a las 200 millas náuticas en su totalidad, porque enfrente de nosotros estaría, o sea, hacia el este estaría Cuba y Jamaica. Entonces, la presencia de estas dos hace que se divida la zona económica exclusiva y por eso en el Mar Caribe este punto extremo es mucho menor, por así decirlo. Bueno, esto nos está delimitando físicamente lo que le corresponde por soberanía al Estado-Nación mexicano. Entonces este sería nuestro límite del espacio físico en donde México tiene el control, por así decirlo, y si otro país se mete sin acuerdo, pues estaría violando y podría llevarse a cabo un conflicto diplomático o después bélico. Sin embargo, no solo nos podemos quedar con esta noción del territorio, porque como les decía anteriormente, esta noción del territorio es la tradicional, en la que solo vemos que los territorios son los países, es decir, los países que están integrados por Estado-nación. Tienes un territorio delimitado por sus fronteras y sistema político y una nación, en nuestro caso pues sería la nación mexicana. Si solo hablamos de una nación, estaríamos discriminando a otros pueblos que también son parte de este proceso histórico. Entonces, por eso hay que tener cuidado con esa definición de territorio. En este programa, que es el Google Earth, te permite visualizar el mundo. Puedes curiosear para ver cómo es el relieve, por ejemplo. También tiene acá en este costado una leyenda en la que puedes visualizar ciertas capas y ubicar sitios de interés. En este caso en especial nos vamos a centrar en México y vamos a ver que conforme nos acercamos, vemos que la escala aumenta y aparecen otros territorios. Por ejemplo, en lo que es México vemos ya los estados, vemos sus delimitaciones y entonces también los podemos entender como territorios porque al final, por ejemplo, Querétaro. Vemos que Querétaro tiene una delimitación física, tiene un sistema político porque ellos al final de cuentas tienen una constitución propia del estado, tienen una forma de gobernarse y a su vez tienen un proceso cultural. Generalmente vas a encontrar que sí se identifican con que son queretanos, por ejemplo. Hay una identidad.
Conforme vamos recorriendo el país, vamos a ubicar que no solo hay esta concepción del territorio de forma oficial, sino que puede haber otros territorios que operen al margen del Estado, por así decirlo. Entonces, estos territorios generalmente están representados por los grupos indígenas, los cuales han decidido organizarse para estructurar sus formas de gobierno. En este caso en particular, quiero que veamos un estado, que es el estado de Chiapas, que tiene muchos municipios que ya formaron su propio sistema de gobierno aparte del estado, que ya no se rigen, por así decirlo, por los poderes de la República, sino que ellos han decidido su propia organización y tienen su estructura de gobierno. En este caso, lo que estamos viendo es el Caracol 2, llamado Ventic, que corresponde a una estructura de gobierno a partir de municipios autónomos. En 1994, cuando los zapatistas se alzaron en armas y siguieron su lucha, posteriormente en el 2003 decretaron la existencia de una estructura de gobierno para organizarse a nivel municipal. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos lo que es este caracol, que aglutina diferentes municipios en los que deciden cómo gobernarse. Ellos se gobiernan a partir de las juntas de buen gobierno y a partir de sus 7 principios. Estos principios ustedes ya los conocen porque los hemos visto en clase. El principio que resume todo es el de mandar obedeciendo. Entonces, lo que quiero que vean es cómo, aunque hablamos de un territorio, vemos que a su vez en ese territorio pueden existir muchos territorios. Y estos, por ejemplo, estos territorios autónomos no solo se encuentran en Chiapas. Recientemente encontramos otro muy cerca, a tan solo unas horas de la ciudad, como sería el caso de Amilcingo. Amilcingo es un municipio que está consolidando su autonomía y lo están haciendo pues porque están viendo que el sistema de gobierno a partir del sistema electoral no les funciona. Entonces lo que ellos están tratando de hacer es un sistema en el que sea a partir de la asamblea y de la historia tradicional del pueblo para que ellos mismos decidan cómo es la mejor forma de organizarse sin dividirse. Porque por lo generalmente cuando hay partidos políticos hay divisiones. En cambio, si ya no hay partidos políticos y se logra que por medio de una asamblea haya un representante o varios representantes, pues puede haber una estructura de gobierno muy satisfactoria. También por otra parte, estos gobiernos, por ejemplo, pues ya no reciben un salario como tal. Entonces quien está ahí está por vocación, no porque esté buscando el poder o hacerse rico a expensas del pueblo. Bueno, entonces, los zapatistas, por ejemplo, cuando tú vas a sus municipios, en muchas partes tienes estos letreros. Está usted en territorio zapatista. Aquí manda el pueblo y el gobierno obedece. Junta de buen gobierno, corazón céntrico de los zapatistas, delante del mundo. Zona Altos. Entonces aquí te está indicando que estás en un territorio autónomo porque ya no se rige por los poderes de la República, por así decirlo, sino que ellos han decidido su forma de gobierno y están en pleno derecho porque son pueblos originarios. Entonces vemos que dentro de los territorios hay múltiples territorios o territorialidades, porque hay grupos sociales o étnicos que tienen una historia particular, una cultura, tradición política y un espacio físico delimitado. Ahora a continuación van a ver un documental muy conciso que se llama Huicholes, los últimos guardianes del peyote. Conforme vayan viendo el documental que dura unos minutos, quiero que respondan esta pregunta. ¿Qué conflictos encuentras entre el territorio Estado-Nación y el territorio Wirikuta?
Virikuta es el lugar sagrado para la cultura de los huicholes. Y este sitio, ubicado en San Luis Potosí, es también donde una empresa canadiense pretende extraer minerales, que en opinión de los huicholes pone en peligro sus tradiciones. La lucha de este pueblo por defender sus lugares sagrados fue recogida en el documental Huicholes, los últimos guardianes del peyote, largometraje que fue estrenado este fin de semana en el poblado de Real de 14. Los virráricas, nombre original de los huicholes, realizan cada año una peregrinación desde Jalisco, Durango, Zacatecas y Nayarit hasta Virikuta, en el altiplano potosino, y realizan una ceremonia en el Cerro Quemado para pedir salud y buena cosecha, para purificar su espíritu y su cuerpo. Virikuta es para ellos una fuente fundamental de espiritualidad y donde crece el peyote, su planta sagrada. Pues porque vienen a curarse, eso es necesario. Ese es su templo mayor. Si cuando se siente enfermo, cuando se siente, eso viene a curarse, entregar las ofrendas. En 1994, la zona que abarca las 140 hectáreas de Virikuta fue declarada área natural protegida por el Estado mexicano. En parte de esta zona se encuentran 22 de las 34 concesiones mineras de la empresa canadiense First Majestic Silver Corp. La extracción de plata y otros minerales amenaza al principal centro ceremonial virrárica. A raíz de una demanda interpuesta por las comunidades, un juez ordenó la suspensión provisional de esas concesiones. Ahorita se nos dio una medida cautelar en la batalla jurídica, sin embargo, pues nosotros no hemos bajado la guardia, ¿no? Y se supone que en términos legales ninguna de las autoridades puede autorizar cualquier tendiente a la explotación minera, es decir, la autoridad municipal, la autoridad estatal, federal, no pueden autorizar en términos legales. La pelea que han dado los virráricas por mantener sus sitios sagrados fue plasmada en un documental dirigido por el argentino Hernán Vilches. La premier mundial del largometraje, llamado Huicholes, los últimos guardianes del peyote, fue realizada en el pueblo de Real de 14, uno de los sitios más emblemáticos de Virikuta. Con esta película, que será proyectada en el Cineforo de la Universidad el 22 de mayo, se busca que más gente conozca este conflicto. Quedó como congelado. Hubo otras cosas que no vienen al caso, pero básicamente el tema está congelado y se puede descongelar en cualquier momento para un lado o para el otro. Entonces nosotros también es como que le ponemos un poco de brasa a este tema para que vuelva a la luz, pues no solo para que se resuelva este tema, que es lo que nos llevó a hacer esta película, sino porque creemos que es un tema emblemático por el pueblo que afecta, por el país donde ocurre y por la situación del mundo en general hoy, ¿no? Para los especialistas, como el académico de la UDG, Eduardo Santana, esta lucha no se trata solo de defender a una comunidad, sino de generar respeto por las culturas milenarias. Ellos no están luchando nomás por el pueblo wixárika. Ellos están luchando por todos nosotros. Porque lo que se está jugando aquí en realidad es una concepción de lo que debe ser el desarrollo y la sustentabilidad que rebasa por mucho la problemática de un lugar en un desierto específico. Los virráricas seguirán buscando este respeto, un respeto que, dicen, puede darse a través del diálogo y la convivencia. Pues yo le pido porque que realmente ser respetados, que sí se puede trabajar, pero a donde no hay tantos medicina, porque aquí hay medicina, porque aquí se va a quedar casi, yo pienso que todo se va a contaminar, y por eso es lo que no queremos. Investigaciones especiales de la Universidad de Guadalajara, desde Real de 14, Mariana González y Alfonso Martínez, camarógrafo. Bueno, entonces como vimos, hay un choque entre el territorio Estado-Nación y el territorio Wirikuta. Por ejemplo, vemos que los huicholes no están delimitados a como está la división estatal, sino que ellos, por ejemplo, se encuentran en San Luis Potosí, pero también en Zacatecas. Entonces, para ellos el territorio Wirikuta abarca más que solo un estado. Y aunque ellos no estén viviendo de manera sedentaria en Wirikuta, Wirikuta es un lugar al que ellos van a peregrinar año con año y es un sitio sagrado. Por medio de estas peregrinaciones es que ellos se apropian y han conservado lo que es Wirikuta. Por otra parte vemos que para el Estado-Nación en el que nos encontramos, en el que predomina el modelo capitalista, lo que les interesa es explotar la minería. Entonces ellos no ven que ese lugar sea sagrado
y que sea un sitio espiritual para los huicholes milenario, sino lo que están viendo es el interés económico. Entonces no les importa, en este caso, hacer una minera de a cielo abierto, porque lo único que están viendo es el beneficio económico. No están viendo futuro, que por ejemplo, las sustancias que utilizan en la minería pueden contaminar lo que es los mantos freáticos, a su vez que van a dejar jales, que también son focos de contaminación, y van a cambiar totalmente la estructura geomorfológica de esa zona. Entonces al final van a dejar un terreno que ha perdido la vida y que va a perder su característica de ser sagrada. Este conflicto territorial no solo se da con las mineras, sino en general se da con los megaproyectos. Vemos que en la actualidad, por ejemplo, con la termoeléctrica Huesca, hay un conflicto justo con la comunidad o con muchas comunidades de lo que es Morelos y el Estado de México, porque la termoeléctrica Huesca, va a ser un foco de contaminación para esa zona, y a su vez, pues los habitantes de ahí pues no quieren que haya ese foco de contaminación, aunque se genere electricidad y haga que la electricidad sea más barata, pues para ellos lo que están viendo es que van a contaminar esa zona y que se corre el riesgo de que por alguna explosión del popo se problematice más ese lugar. Entonces justo hay un conflicto en decidir qué cosa hacer en ese territorio, donde está en discusión quién tiene la legitimidad. Si el Estado, que estaría representado en este caso por el Poder Federal, o los habitantes de ese lugar que no están de acuerdo con que se lleve a cabo ese proyecto. Por otra parte, está lo que son los municipios autónomos zapatistas, que justamente emanan del movimiento Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Entonces, a continuación van a ver un video. Para ese video se va hablando en fechas. Entonces, por eso quiero que hagan una cronología de lo que va sucediendo en cada fecha. Puede ser algo muy sintético, no tienen que explayarse, y nada más es ir registrando el proceso. Y al final que respondan por qué luchan los zapatistas. Es un movimiento de insurrección de nuestra organización que se llama Ejército Zapatista de Liberación Nacional, cuya dirección es mayoritariamente indígena. Hoy se inició la guerra, la revolución, aquí en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. La madrugada del 1 de enero de 1994 apareció públicamente el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y lanzó una declaración de guerra en contra del Estado mexicano, exigiendo libertad, democracia y justicia para los pueblos indígenas de México. Compatriotas, una región del estado de Chiapas ha sido afectada por la violencia. En ese entrañable estado de la República, el atraso y la pobreza vienen de muchas décadas. En los últimos 5 años se ha trabajado intensamente y se han invertido grandes recursos para revertir esta condición. Sin embargo, una organización diferente emergió en el estado de Chiapas. Profesionales de la violencia, nacionales y un grupo extranjero, ajenos a los esfuerzos de la sociedad chiapaneca, asestaron un doloroso golpe a una zona de ese estado y al corazón de todos los mexicanos. Durante 12 días hubo enfrentamientos entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y las fuerzas federales lanzadas por el presidente Carlos Salinas de Gortari. Sin embargo, solamente 12 días duraron estos enfrentamientos con un resultado de apenas 100 muertos. Ese año de 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. El presidente Carlos Salinas de Gortari prometía la entrada del país a la modernidad, pero el Ejército Zapatista de Liberación Nacional revelaba pueblos indígenas marginados, pobres y olvidados.
Mientras en Chiapas seguía el conflicto armado entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, en Tijuana era asesinado el candidato del PRI a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio. En septiembre también de 1994, el presidente nacional del PRI, José Francisco Ruiz Massieu, también era asesinado. A finales de 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional también se extendió a 38 municipios de Chiapas, mostrando una fuerza que supuestamente el gobierno federal había detenido. En 1995, mientras se buscaba la paz en Chiapas, el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León lanzó una orden de aprehensión en contra de Rafael Sebastián Guillén Vicente, a quien identificaban como el subcomandante Marcos. El territorio zapatista fue cercado por los militares y durante una semana por lo menos se lo buscó, pero nunca lo aprehendieron. Durante todo 1995 siguieron los diálogos entre el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pero fue hasta febrero del 96 cuando se sentaron a dialogar en el pueblo de San Adel Arráizar, donde se buscaba el reconocimiento de los derechos y la cultura de los pueblos indígenas que no estaban reconocidos en la Constitución. La lucha zapatista continuó durante todos estos años e incluso la comandante Ramona, esta mujer indígena, pequeña pero de gran fuerza, llegó hasta la Ciudad de México y dio un mensaje para el pueblo exigiendo el reconocimiento de los derechos y la cultura de los pueblos indígenas de México. A pesar de todos los esfuerzos, en 1997 se rompió el diálogo entre el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. No hubo un acuerdo a pesar de que se firmó la paz. 1.111 integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional salieron de Chiapas y recorrieron una buena parte del territorio nacional hasta llegar al Zócalo de la Ciudad de México para exigir el reconocimiento de los derechos y la cultura de los pueblos indígenas de México. Ciudad de México, llegamos, aquí estamos. En el pueblo de Acteal fueron asesinados 45 indígenas por grupos paramilitares, manchando así todos los esfuerzos que había por conseguir la paz en Chiapas. La violencia es por definición un acto criminal. Y eso fue lo que ocurrió el día de ayer en Acteal. Un cruel, absurdo, inaceptable acto criminal que solo puede tener como respuesta la aplicación más firme y severa de la justicia. Durante 4 años se buscó la paz en Chiapas y no se logró. Fue así que su comandante Marcos salió del territorio rebelde para dirigirse a la Ciudad de México. Fue aquí donde el fundador de la revista Proceso, Julio Scherer, le hizo una entrevista y le hizo una pregunta clave. Marcos, ¿es usted un rebelde que exige cambios profundos o un revolucionario que lucha por transformaciones radicales? Otra manera de hacer patria. Nosotros nos ubicamos más como un rebelde que quiere cambios sociales, es decir, la definición como el revolucionario clásico no nos queda. Yo pienso que el peligro es que no el peligro, pues el destino es diferente. El revolucionario tiende a convertirse en un político y el rebelde social no deja de ser un rebelde social. En el momento en que Marcos o el zapatismo
se convierten en un proyecto revolucionario, quiere decir, en algo que devenga en un actor político, en un actor político dentro de la clase política, el zapatismo va a fracasar. Después de participar en el Zócalo, el subcomandante Marcos se dirigió hasta la Cámara de Diputados y al Senado de la República. No entró, pero fueron los comandantes indígenas quienes participaron en la tribuna por primera vez y desde ahí exigieron que se respetaran los acuerdos de San Andrés Larraínzar. Señoras y señores legisladoras y legisladores, soy una mujer indígena y zapatista. Por mi voz hablaron no solo los cientos de miles de zapatistas del sureste mexicano, también hablaron millones de indígenas de todo el país y la mayoría del pueblo mexicano. El obispo Samuel Ruiz, Tatic, como lo reconocían los pueblos indígenas, murió en ese año. Ya no pudo ver el reconocimiento de la lucha zapatista, el reconocimiento de los derechos y la cultura de los pueblos indígenas de México. Mientras la lucha zapatista continuó exigiendo el reconocimiento de los derechos y la cultura de los pueblos indígenas, el país entró en una espiral de violencia. El movimiento de paz con justicia y dignidad marchó hacia el Zócalo de la Ciudad de México y los zapatistas dieron todo su apoyo desde San Cristóbal de las Casas. Desde el 2011 al 2018, los pueblos zapatistas siguen avanzando. Tienen su autogobierno, tienen su autonomía y a pesar de esto, sigue su lucha para que se les reconozca como sujetos de derecho público y no solamente como un movimiento social, como un movimiento de folclore. A 25 años, la lucha zapatista continúa. Si en un principio estaban en contra de participar políticamente, en la campaña del 2018 participaron impulsando la candidatura de Marichuy. A pesar de que no ganó, esta indígena náhuatl hizo nuevamente la tarea de los zapatistas, recordar que los pueblos indígenas en México existen, exigiendo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador retome los acuerdos de San Andrés y reforme la Constitución para que los pueblos indígenas de México sean reconocidos como sujetos de derecho público. Bueno, como vemos, los zapatistas pues sigue siendo un movimiento muy vigente porque siguen defendiendo el territorio y sus demandas son justas. Al final, ellos abogan por mejorar las condiciones no solo de los pueblos originarios, sino de la población en general, y entonces por eso se me hace muy relevante que lo tengamos presente en la clase y en todo momento, porque igual son principios que permiten como centrarse en la toma de decisiones y en tu papel como individuo en la colectividad. Igual, entonces vemos que el conflicto por el territorio o los territorios es la lucha por los modos de vida. Al final, no es que los pueblos originarios de Morelos y el Estado de México se opongan a la termoeléctrica porque no quieran el progreso, sino porque se oponen a que este megaproyecto va a cambiar su modo de vida. Indirectamente los va a encasillar a que se vuelvan a trabajadores asalariados, a que por ejemplo ya no puedan cultivar o que por X circunstancia sea más rentable realizar otra actividad. Entonces ellos lo que al final de cuentas estarían abogando es decidir qué cosa es lo que quieren para su territorio. Y justo aquí está la discusión de quién tiene la legitimidad para decidir sobre el territorio, si el Estado, nación o los habitantes de ese lugar. Este mismo ejemplo también lo podemos encontrar con el Tren Maya. El Tren Maya es un proyecto que viene del poder federal y a su vez tienes que hay pueblos originarios en la península que no están de acuerdo porque saben que el Tren Maya va a cambiar sus condiciones de vida. Pues no sabemos si sus condiciones de vida van a ser para bien o para mal. Ahí, pensando en que estamos en un modelo capitalista que se basa en la explotación para generar ganancia, pues posiblemente el Tren Maya perjudique a la población de la península de Yucatán
en términos pues, de calidad de vida. También pues que tiene zonas que eran como reservas en las que todavía se conservaban ciertos ecosistemas que por la presión que traiga el Tren Maya en el sector turístico, pues van a necesitar recursos, van a necesitar agua, van a necesitar dónde dejar su basura, van a necesitar construir hoteles y zonas para que vivan los trabajadores. Entonces todo eso va a generar una dinámica que va a modificar muchísimo el territorio. Entonces por eso es que hay oposición y por eso habría que cuestionarse qué modelo de vida queremos. Entonces a partir de ello vamos a pensar cómo transformar el territorio. Entonces, cuando no se reconoce la territorialidad o los distintos territorios que puede haber en un país, ¿qué se está imponiendo? Esa es la pregunta nodal. Pensar que si tú no reconoces, pues en este caso que los pueblos originarios tienen una soberanía sobre el territorio, al final hay una imposición. Igualmente, si tú en una colonia donde vas a construir, por ejemplo, un distribuidor vial, no reconoces a esa colonia como las personas que viven en ese lugar y entonces tendrían una toma de decisión, al final lo que estás imponiendo es el derecho a decidir cómo vivir. Porque acuérdense que el espacio condiciona el modo de vida. Si tú haces cualquier intervención en la naturaleza, en el entorno, al final de cuentas estás interviniendo en el modo de vida, por más minúsculo que parezca. Si se construye una carretera, si se construye una minería, un megaproyecto, un edificio, todo eso es un impacto espacial que tarde o temprano va a modificar las condiciones de vida de los habitantes. Entonces lo que aquí está en disputa es que la gente que vive en los lugares tendría que ser reconocida en la toma de decisión. Entonces por eso, Zapata decía hace 100 años, la tierra es de quien la trabaja. Y hoy en día, si queremos actualizar el lema de Zapata, tendríamos que decir, el territorio es de quien lo vive. Y bueno, con esto introducimos al concepto de múltiples territorialidades y el territorio. Y como actividad les recuerdo, tienen que enviar sus PDFs de los apuntes de la clase, que consiste en ir tomando notas de lo que hicimos en este video y responder en específico las siguientes preguntas que están aquí. Por ejemplo, hacer el dibujo de la idea que se te viene a la mente al escuchar la palabra territorio. La respuesta a la pregunta, ¿qué conflictos encuentras entre el territorio, Estado-Nación y el territorio Wirikuta? La cronología del EZLN. La respuesta a la pregunta, ¿por qué luchan los zapatistas? Hacer la página 87 del manual. En esta les voy a preguntar sobre los megaproyectos y que investiguen así muy brevemente uno que les llame la atención y entonces anoten pues por qué están luchando, ante qué megaproyecto y quiénes son. Ahí en el manual viene explicado cuál es el ejercicio. Y ya por último, que investiguen quién es Samir Flores y que me digan, así con sus palabras, ¿por qué viene a cuento hablar de Samir Flores? ¿Cómo lo relacionan con el tema que vimos en esta clase? Para hacer su tarea sobre la página 87 del manual y la lucha por el territorio, pueden visitar una página que se llama grieta.org. En esta página vamos a encontrar información en general de todo lo que sucede en el país, pero en específico podemos encontrarla en megaproyectos, concentrada en temas. Ustedes en este portal pueden localizar esta pestaña que dice megaproyectos, le hacen clic a general, por ejemplo, y entonces les va a desplegar de entrada a definir qué es megaproyecto y les va a definir los megaproyectos a partir de diferentes intervenciones. Por ejemplo, está desde la agroindustria hasta las autopistas, hasta lo que era el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, corredores industriales. Entonces ustedes pueden darle clic a alguno de estos megaproyectos para identificar la problemática en torno a los conflictos territoriales. De igual modo, vamos a encontrar esta pestaña que dice espejos, que cada espejo representa un territorio autónomo en el país. Estos espejos
son 29 en total y corresponden a distintas zonas del país y nos narran la lucha organizativa de diferentes pueblos originarios para decidir su forma de vida, es decir, decidir cómo gobernar su territorio y también ante qué megaproyectos están luchando. Entonces, de igual forma, pueden entrar a partir de estos espejos y darle clic y entonces van a encontrar justo la lucha, por ejemplo, que se está llevando a cabo en el istmo de Tehuantepec por los pueblos de la región San Miguel Chimalapas, Santo Domingo Zanatepec. Esta página lo que hace es recuperar información de la mayoría de los medios de comunicación del país y lo único que va haciendo es organizándolos. Es una página fidedigna de la cual se pueden informar sobre estas diferentes problemáticas a partir del territorio. Entonces pueden consultar esta página para hacer su investigación. Igualmente, si tienen dudas, no duden en escribirme. Considerando sus tiempos y lo complicado que puede ser a veces trabajar a distancia, pueden entregar este trabajo en cuanto lo hagan o a más tardar hasta el jueves 30 de abril. La entrega va a ser por medio del Google Classroom. Si tienen dudas me pueden escribir a mi correo. Les mando saludos y ánimo.